María Antonieta lo seduce con apenas un abanico y él se deshace en la palma de sus manos. Se arrancan las ropas y ella intenta sentir lo que su esposo nunca le dio. Quiere huir con Fersen, pero está atrapada en el lugar que será su condena, el Palacio de Versalles. Ella es quizás la reina más odiada de todas, acusada de llevar a Francia a la ruina por su amor a los lujos y excesos. Pero lo que muchos no saben es que ella era una mujer vulnerable y una víctima. Esta niña de 14 despierta y se despide de todo lo que conoce. Debe irse a Francia para casarse con el futuro rey, a quien ni siquiera ha visto. No tiene opción, es una princesa de Austria y debe sellar la alianza entre dos naciones rivales. Se despide de su madre con sentimiento. Al fin y al cabo, no es más que una niña asustada. Viaja en carruaje con su perrito Mops y sus damas de compañía. Al llegar a una carpa, una dama la recibe con una reverencia. Antonieta, nerviosa, le responde con un abrazo informal que disgusta a la mujer. Le explican que la carpa fue construida exclusivamente para ella y su transición. Entra como heredera de Austria y saldrá como delfina de Francia. Llegó el momento de dejar todo atrás: ropa, familia, amigos e incluso su perrito. La mujer le asegura que tendrá todos los palacios, postres y perros franceses que quiera, pero nada volverá a ser como antes. La joven se aguanta las lágrimas y finge ser fuerte. Sale de la carpa como otra persona, elegante, más adulta y digna de la realeza francesa. Su prometido, Luis, la espera extremadamente nervioso. Un cortejo de mujeres, hombres, carruajes y caballos recibe a la próxima reina. Las mujeres hacen comentarios sarcásticos y la miran con desdén, pues se ve demasiado como una niña. Antonieta saluda al rey como un amigo y lo llama querido abuelo. Aún no se da cuenta que los protocolos franceses son más rígidos de lo que imaginaba. El rey le presenta a su prometido y ambos se saludan con una reverencia. Ella no resiste y lo abraza con timidez. El peso de la situación cae sobre ellos y comienzan a entender la importancia de su unión. Llegan al impresionante Palacio de Versalles. Antonieta no puede esperar a explorar las habitaciones, pero solo sonríe y asiente. No conoce etiquetas ni costumbres y se siente como una intrusa. Cuando entra a su habitación se da cuenta que es enorme. Está llena de adornos, joyas y estatuas de lujo. Y hasta tiene una habitación secreta que será de ayuda más tarde. Llega el día más esperado: la boda. Antonieta atrae todas las miradas en una fiesta aún más grande y elegante que su llegada. Luis coloca la sortija en su mano y ella sonríe. Sellan el matrimonio con un beso en la mejilla y la firma de un compromiso internacional. Los recién casados bailan siguiendo el protocolo y el rey les desea muchos hijos sanos, especialmente un varón heredero al trono. Sin embargo, la corte no está del todo contenta. Comentan que ella se ve muy austriaca y que no confían en ella. Desde antes de que María Antonieta llegara a Francia ya existían razones para que la corte y el pueblo la odiaran, y la mayoría de estas no tenían que ver con algo que ella hubiera hecho, sino con factores completamente fuera de su control. Esto se debía a que Austria, el país natal de Antonieta, había sido el enemigo de Francia durante siglos. En realidad, el matrimonio entre María Antonieta y el futuro rey Luis XVI se hizo justamente para tratar de traer paz entre los dos países después de tantos años de rivalidad. Pero para los franceses, que históricamente habían tenido conflictos con Austria, ver a una princesa austriaca en su trono se sentía como una traición. Muchos desconfiaban de ella y comenzaron a verla como una enemiga. Incluso se difundieron rumores de que María Antonieta era una espía al servicio de Austria. Así, antes de que siquiera llegara a Francia, ya estaba condenada a ser rechazada y odiada por su propio pueblo. Llega la noche de bodas y es más pública de lo que pensaban. Varios miembros de la iglesia y la corte arropan a los novios en la cama y el rey les da su bendición para que cumplan la tarea. No obstante, a pesar de todo este ritual, a la mañana siguiente empieza a correr el rumor que entre Luis y Antonieta no pasó nada. Esto sí sucedió en la vida real. Para horror de todos los que se habían esforzado en asegurar esta alianza política, la pareja no consumó su matrimonio en la noche de bodas, ni en los años siguientes. Se dice que Luis era extremadamente tímido, poco preparado para la intimidad y que aparentemente no tenía un claro entendimiento de lo que debía ser. En realidad no podemos culparlo ni juzgarlo. En ese momento Luis tenía solo 15 años y María Antonieta, con 14, tampoco sabía exactamente qué hacer ni cómo abordar la situación. Pero esta falta de consumación se convirtió en una amenaza para la posición de María Antonieta. Además, le dio al pueblo y a la corte otra razón para criticarla y rechazarla. Aunque hoy sabemos que la inactividad era principalmente por parte de Luis, en aquel entonces el público prefirió culpar a la joven austriaca, acusándola de ser incapaz o de no ser lo suficientemente atractiva. Antonieta despierta rodeada de mujeres. Están ahí para ayudarla a vestirse. Cualquiera con derecho puede entrar a su habitación. Las reglas parecen interminables. No puede vestirse, prepararse, comer ni bañarse sola. A Antonieta le parece completamente ridículo, pero así funciona Versalles. En el desayuno, Antonieta intenta conversar con su esposo y pregunta sobre sus pasatiempos, pero el chico se limita a respuestas cerradas. Ella simplemente no encaja. Pronto aprende que la cena es el momento en el que se comparten los chismes. Algunos comentan sobre el aspecto de otros y una mujer
mujer se compadece de Antonieta. Le da lástima que tuvo que dejar su vida atrás siendo tan joven y sugiere que la manden de regreso a su país. Ahí también conoce a Madame du Barry, la amante favorita del rey, famosa por su escandalosa forma de vestir. Los miembros de la corte murmuran críticas sobre Antonieta mientras ella sigue esforzándose por encajar. En la cama, la chica intenta abrazar a Luis, pero este se aleja diciendo que está cansado. Nada parece estar saliendo bien. Cuando Luis sale a cazar, Antonieta organiza un picnic para recibirlo. Quiere acercarse y conocer a su marido, pero todo termina en otro engaño. El embajador Mercy, su consejero, le dice que ese comportamiento no es propio de una futura reina y le avisa que tiene prohibido cabalgar para evitar el riesgo de perder al bebé. Antonieta confiesa que no está embarazada, ya que ni siquiera ha consumado su matrimonio. Mercy se enfurece. Un matrimonio real no consumado está en riesgo de ser anulado. Antonieta debe hacer todo lo posible para inspirar a su marido. Cada vez que puede, su madre le envía una carta presionándola, recordándole que no puede fallarle a su familia ni a toda Austria. Tiene que embarazarse. Solo así sellará la alianza entre sus países. Aunque Antonieta quiere cumplir con su deber, sigue siendo solo una chica. Decide enfocarse en asuntos más propios de su edad y le pregunta a Mercy cómo va el papeleo para traer a su perrito Mops desde Austria. Esa noche, Antonieta se prepara con perfume y pijamas elegantes, e incluso finge tener frío y se acurruca con su esposo. Pero nada parece entusiasmar a Luis. Es otra noche de fracaso. Aunque vive rodeada de lujos y sirvientes, está profundamente frustrada. Pasan los días y recibe otra carta. ¿Cuándo logrará quedar embarazada? Su madre le advierte que si no tiene un hijo será una humillación internacional. Poco a poco, Antonieta se adapta a su nueva vida, pero sigue sin poder consumar su matrimonio. El embajador Mercy le informa a Antonieta que du Barry, la amante del rey, quiere regalarle unos diamantes, pero la joven lo rechaza, ya que no los necesita. Además, no quiere aceptar un regalo de alguien como du Barry, a quien todos en la corte critican por ser vulgar. Esta escena hace referencia a un escándalo que dañó gravemente la reputación de María Antonieta, aunque en realidad ella no tuvo nada que ver con el incidente. Se trata del famoso escándalo del collar de diamantes. En 1772, el rey Luis XV encargó un collar de diamantes carísimo para su amante, Madame du Barry. Era tan extravagante que a los joyeros les tomó años conseguir y ensamblar todas las joyas. Sin embargo, antes de que el collar fuera entregado y pagado, Luis XV murió de viruela. Los joyeros, desesperados por recuperar su inversión, se lo ofrecieron a Luis XVI como posible regalo para su esposa María Antonieta, pero ella lo rechazó diciendo que era extremadamente caro y que el dinero debía usarse en cosas más importantes para Francia, como barcos para la marina. Además, ella prefería joyas más sencillas. Intentaron vendérselo de nuevo, pero ella volvió a rechazarlo. Aquí es donde entra Jean de la Motte, un noble sin dinero que quería mejorar su situación. Jean vio la oportunidad y decidió falsificar cartas, firmar y organizar un encuentro con una mujer disfrazada de la reina para convencer de que María Antonieta deseaba el collar en secreto. El plan funcionó. Jean obtuvo el collar, lo desarmó y vendió los diamantes. Pero cuando los joyeros no recibieron el pago, fueron a la corte para reclamar su dinero. Pronto comenzaron a circular rumores de que María Antonieta había ordenado el collar tan extravagante y que luego se negó a pagarlo. Aunque Jean fue eventualmente condenada por el fraude, la reputación de María Antonieta quedó gravemente dañada. La gente ya la percibía como una reina derrochadora que gastaba en lujos innecesarios y luego no pagaba sus deudas. Aunque en realidad María Antonieta ni ordenó ni quiso el collar, el escándalo consolidó su imagen como una reina frívola y distante justo cuando Francia atravesaba una grave crisis financiera y enormes tensiones sociales. Antonieta trata de olvidar sus preocupaciones sobre no haber consumado su matrimonio ni tener un hijo comprando prendas de lujo. Mercy la alerta de que Polonia está al borde de una guerra civil y ha sido invadida, y que existe la posibilidad de que Francia y Austria entren en conflicto. Sin embargo, Antonieta está mucho más preocupada por el encaje de sus mangas. Mercy está frustrado. Solo un bebé de Luis y Antonieta puede resolver esa crisis política, pero la reina sigue sin poder concebir. En la corte circulan rumores. Dicen que es estéril, que compró un niño e incluso que es un espía de Austria. La corte entera duda de ella. María Antonieta y Luis asisten a la ópera. Cuando termina la obra, Antonieta aplaude emocionada, pero es la única. No sabe que los aplausos no están permitidos. Antonieta rompe las reglas y anima al público. Pronto, la sala se llena de aplausos, gritos y hasta el joven delfín apoya a su esposa. Más tarde, Antonieta recibe otra carta de su madre. Le cuenta que sus hermanas y hermanos están teniendo mucho éxito. Bodas, embarazos y varios bebés. Pero todo se opaca porque Antonieta sigue sin heredero. Su posición como reina es incierta. Antonieta está dolida, pero sigue insistiendo. Por primera vez, Luis comienza a corresponderle, pero pronto se detiene. Ella no sabe qué más hacer. Además, su situación está a punto de empeorar. Recibe la noticia de que la hermana de Luis, la duquesa de Provenza, está a punto de tener su primer hijo. Nace un varón completamente sano, lo que pone en peligro el trono de Antonieta. La chica está destrozada. La acusan de ser infértil, frígida e incapaz de producir un heredero. Corre a ocultarse en su habitación secreta y se desmorona. Para aliviar su tristeza, Antonieta cae en los excesos. Ropa, zapatos, postres, champán, fiestas y apuestas. Elige reír cubierta de joyas para evitar llorar. María Antonieta pasó a la historia como una reina superficial y derrochadora completamente desconectada
desconectada de la realidad que vivía el pueblo francés, interesada solo en lujos, placeres, vestidos y peinados extravagantes, mientras el país enfrentaba una crisis económica. En la cultura popular se ha llegado a creer que sus excesos fueron lo que llevó a Francia a la quiebra, cuando en realidad esto no es cierto. Aunque ella sí gastaba mucho en lujos, Francia ya tenía problemas financieros graves y una enorme deuda desde antes de que ella llegara al país. Esto se debía a que el sistema económico y de impuestos de Francia era sumamente injusto e ineficiente. La mayoría de la población, alrededor del 80%, eran campesinos que vivían en pobreza. Trabajaban en el campo en condiciones muy duras, ganaban poco, pagaban precios altos por la comida y vivían en lugares sin buenas condiciones de higiene. Para colmo, ellos y todos los trabajadores que conformaban el tercer estado eran los únicos que pagaban impuestos, mientras que la nobleza y el clero, que eran los más ricos, estaban exentos. Así, un campesino que trabajaba todo el día debía entregar casi la mitad de sus ingresos en impuestos para mantener la vida de lujo, no solo de los reyes, sino también de la nobleza y el clero. Los banquetes y fiestas en Versalles, junto con la vida extravagante de los nobles, estaban patrocinados por el trabajo duro del tercer estado. Es cierto que María Antonieta gastaba mucho, pero en realidad ella era solo una parte de un sistema económico profundamente roto. Versalles llevaba años siendo un centro de gasto desmesurado. Varios reyes antes que ella ya habían derrochado enormes fortunas ahí. Cuando María Antonieta llegó a Francia, el país ya estaba sumido en deudas acumuladas por políticas pasadas. Pero la gente no tendemos a analizar los problemas de manera compleja, considerando factores históricos, sociales y económicos. Solo buscamos a alguien concreto a quien culpar. Y en este caso, ese alguien fue María Antonieta. Y así ella se convirtió en el chivo expiatorio de los problemas financieros de Francia. Aunque las causas de la crisis eran profundas y variadas, resultó mucho más fácil culparla a ella. Antonieta asiste a una fiesta mascarada y se divierte en el anonimato, lejos de los juicios y miradas de la corte. Y por fin puede respirar tranquila. Un hombre guapo se interesa en ella y se acerca a hablarle. Ella oculta su identidad y el joven se presenta como el conde Fersen, miembro del ejército sueco. Le cuentan a Antonieta que Fersen tiene mala reputación. Es un mujeriego, pero también un gran amante. Llega la madrugada y Luis insiste en que deben irse. Aunque Antonieta no quiere, al final acepta. Regresan al palacio con el ánimo renovado, pero la emoción pronto se esfuma. Les informan que el rey se ha enfermado de viruela y a los pocos días fallece. El trono pasa a manos de Luis y Antonieta, pero siguen sin un heredero. El peso de la corona es realmente abrumador. En su 18 cumpleaños, María Antonieta celebra lo grande, con pasteles, vinos, postres y cientos de invitados, incluyendo al guapo conde Fersen. Después de horas de festejo, Luis insiste en irse a dormir, pero la cumpleañera quiere ver el amanecer. Él se marcha y ella amanece brindando con champán. Los excesos de la joven se están saliendo de control. Quiere renovar el jardín, comprar más ropa y hacer más fiestas. Sin embargo, su consejero le recuerda que ha gastado más de 50,000 francos ese mes. El país está en crisis y ya no le queda nada para dar a la caridad. Mientras tanto, los americanos solicitan ayuda de Francia para su revolución. Y aunque el país no está en condiciones de regalar dinero, Luis decide que es buena idea mostrarle a Europa que siguen siendo muy poderosos. Y así, poco a poco, el país se dirige cada vez más a la quiebra. Además del terrible sistema económico y fiscal, otro factor clave en la caída de la monarquía francesa fueron las numerosas guerras en las que participó. En los 100 años previos a la revolución, Francia estuvo involucrada en la Guerra de Sucesión Española, Polaca, Austriaca, la Guerra de los 7 años y finalmente en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, que terminó siendo el golpe final para la monarquía. Cada una de estas guerras fue extremadamente costosa y, como mencioné anteriormente, todos los gastos para financiarlas provenían de los impuestos que pagaban los campesinos y trabajadores. Mientras tanto, la nobleza no hacía nada para ayudar a reducir los gastos ni para apoyar a la clase trabajadora. Y así, mientras el pueblo se empobrecía cada vez más, los privilegiados seguían disfrutando tranquilamente de sus lujos. Y el enojo y el resentimiento que el pueblo sentía hacia la monarquía no dejaban de crecer. Llega el hermano de Antonieta. Viene a hablar con Luis para ayudarle con su problema de impuestos. Le explica paso a paso lo que debe hacer y al parecer esto fue todo lo que necesitaba, porque esa misma noche logran consumar su matrimonio. En la vida real, la pareja se tardó aproximadamente 7 años en tener intimidad. Por fin llega el momento más esperado. María Antonieta da a luz a una niña. Ella está feliz, pero no es el heredero que esperaban. Para celebrarlo, Luis le regala a Antonieta una villa privada. Ha dejado atrás las fiestas, excesos y apuestas. Su prioridad ahora es su hija y una vida sencilla en el campo. Sus damas llegan de visita y descubren que Antonieta prácticamente vive en una granja, con animales, huertos y leche fresca servida en porcelana fina. Aunque María Antonieta es conocida por sus lujos y extravagancias, también hay registros de que en un momento de su vida pidió construir una granja en Versalles y vivió ahí. Ella misma supervisó
supervisaba las actividades de la granja y daba trabajo a varias familias que se encargaban de la producción. Pero incluso al hacer esto también fue criticada, ya que muchos decían que María Antonieta y sus amigas estaban jugando a ser pobres. Y claramente esto es un doble estándar. Cuando María Antonieta se vestía con joyas lujosas y ropa extravagante, la criticaban por ser derrochadora y estar desconectada de la realidad. Pero cuando intentaba llevar un estilo de vida más sencillo, la acusaban de fingir ser alguien que no era. Esto nos sugiere que la gente no sabía realmente qué querían de ella. Lo único que sabían era que querían criticarla. En la vida real, María Antonieta estuvo involucrada en muchas obras de caridad, aunque estas no se destacaron en la historia. Ella donaba dinero y alimentos a los pobres, especialmente durante las malas cosechas. Visitaba hospitales y ayudaba a los enfermos, incluso pagando algunos tratamientos. Fundó y apoyó orfanatos y escuelas para niños necesitados. Además, ella recibía cartas de personas pidiendo ayuda y en muchas ocasiones intervenía personalmente para ayudar. Quizás María Antonieta no fue tan frívola ni superficial como la gente piensa. También podía ser muy atenta y generosa. Claro, le gustaban los lujos, pero era la reina de Francia y toda su vida creció en un entorno que reforzaba ese gusto por la opulencia. Así que al final tenemos una persona compleja que, aunque disfrutaba de los lujos, también mostraba un lado generoso y compasivo. La corte nota la ausencia de Antonieta y comienza a presionar. Ella quiere seguir escapando de los protocolos y convertirse en actriz. Organiza una ópera en la que es la protagonista y recibe el apoyo de sus amigos. Su primera presentación es un éxito. Poco después se organiza un gran baile en honor a los soldados que pelearon por la independencia de Estados Unidos. Entre los invitados está el conde Fersen. Antonieta lo observa atentamente e intercambian miradas coquetas. Comienzan a frecuentarse. Fersen le cuenta sobre sus viajes y ella escucha cada una de sus anécdotas completamente encantada. La gente empieza a notar su cercanía y comenta que no es propio que la reina dedique atención a un hombre con tan mala reputación. Pero poco a poco su relación se vuelve más íntima y los jóvenes comienzan a escaparse a escondidas. Es el inicio de su romance. La reina seduce al conde con apenas un abanico y se dejan llevar por el deseo. Comparten una noche apasionada y Antonieta siente lo que nunca pudo experimentar con Luis. Por las noches se reúne con Fersen en la villa, pero esta vez es diferente. Antonieta se está enamorando y le confiesa que quisiera huir con él. Sin embargo, no hay lugar para los sentimientos. Su lugar está en Versalles. La situación de Francia se complica. Lo que antes era una potencia mundial, ahora está completamente endeudado. La gente tiene hambre y comienza a enojarse. El apoyo a Estados Unidos ha sido mucho más caro de lo que pensaban y es demasiado tarde para echarse atrás. En la prensa circulan rumores sobre María Antonieta, que al escuchar que los campesinos no tenían pan para comer, respondió que coman pastel. Ella lee la noticia y le parece completamente absurda. Jamás diría algo así. Aún así, su consejero le sugiere que sea más atenta con el pueblo, ya que la escasez de alimentos es grave. En la cultura popular se ha establecido el mito de que María Antonieta dijo la famosa frase: si no tienen pan, que coman pastel. Pero en realidad no hay registros históricos de que ella haya dicho eso. De hecho, esta expresión ya existía antes de María Antonieta y ya se le había atribuido a otra reina. La primera vez que esta frase aparece escrita es en un libro del filósofo Rousseau, redactado en 1765, cuando María Antonieta era solo una niña que vivía en Austria. En el libro, Rousseau menciona que una gran princesa dijo: si no tienen pan, que coman pastel. Pero no especifica quién era esa princesa. Algunos historiadores creen que pudo referirse a María Teresa de España, esposa de Luis XIV, o que simplemente era una expresión popular de la época que Rousseau usó para mostrar lo desconectada que estaba la nobleza de los problemas del pueblo. Aún así, aunque María Antonieta nunca pronunció esa frase, el rumor se consolidó en su contra y reforzó su imagen pública como una reina frívola y desconectada de la realidad. Años después, Antonieta finalmente cumple con los deseos de Francia. Da a luz a un niño que heredará el trono. Aunque su felicidad está completa, el pueblo francés la rechaza. La llaman la reina de la deuda y el derroche y la acusan de ser la culpable de llevar a la nación a la ruina. Antonieta va a la ópera para distraerse, pero esta vez, cuando aplaude, ni una sola persona la sigue. La reina logró un heredero, pero perdió el dinero, su familia y el apoyo de su pueblo. En la ruina, los reyes reciben a su tercer hijo, pero este fallece. El brillo de la joven se va apagando. Las malas noticias no cesan y mientras toman el té, les avisan que una turba ha tomado la Bastilla. La revolución se acerca. Mercy aconseja que escapen a la frontera, pero Luis insiste en quedarse y Antonieta los sigue. Los nobles y acompañantes se van a un lugar seguro, mientras que en el palacio permanece la familia, los últimos dueños de la corona. Luis sale a cazar y le informan que una multitud se acerca al palacio. Cae la noche y también la monarquía. El pueblo ha venido por los reyes. La familia real se esconde y escucha cómo la multitud destroza el palacio. Por un momento, la reina sale al balcón y se inclina ante el pueblo pidiendo perdón por todos sus errores. María Antonieta y Luis se sientan en el comedor donde antes celebraron su suerte y fortuna, ahora esperando un golpe de justicia. Al amanecer, la familia huye en un carruaje. La joven reina se despide del palacio, sus jardines y su antigua vida. El palacio destrozado se hunde en el silencio. Cuando estalló la Revolución Francesa, María Antonieta se enfrentó a su fin. Fue tomada prisionera y en un juicio rápido y violento fue acusada de traición y otros crímenes infundados. Fue declarada culpable y sentenciada a muerte.
muerte. El 16 de octubre de 1793 fue llevada en una carreta hasta la Plaza de la Revolución. Vestida de blanco y completamente serena, llegó frente a la multitud. Al subir al patíbulo, accidentalmente pisó el pie del verdugo y se disculpó diciendo: perdón, señor, no lo hice a propósito. Esas fueron sus últimas palabras. Luego fue guillotinada. María Antonieta es una de las figuras históricas más juzgadas e incomprendidas. Desde que llegó a Francia, la gente ya la despreciaba solo porque era austriaca. Después, su esposo evitaba tener y la culparon a ella por no ser lo suficientemente atractiva o capaz. Más tarde se vio involucrada en un escándalo que dañó su reputación, aunque no tuvo nada que ver con él. También la acusaron de ser responsable de la crisis económica de Francia, cuando en realidad ella solo llegó a un sistema económico ya quebrado del que no tenía control. Aunque ayudaba con obras de caridad, seguía siendo criticada. E incluso le atribuyeron frases que nunca dijo y la convirtieron en el chivo expiatorio del enojo de la gente hacia la monarquía. Es cierto que como parte de la realeza disfrutaba de los lujos y excesos, pero no debemos olvidar que desde pequeña fue criada en un mundo de opulencia, completamente alejada de la realidad que vivía la mayoría de la gente. A los 14 fue enviada, sin siquiera preguntarle su opinión, a un país desconocido para casarse con un hombre que nunca había visto. Lejos de su hogar y sin conocer a nadie, se dejó influir por las costumbres de su entorno. Constantemente le decían lo que se esperaba de ella como reina y ella simplemente intentó adaptarse a esas expectativas. Sin la madurez necesaria para tomar decisiones por sí misma, María Antonieta terminó siendo una pieza más en un sistema que la sobrepasaba. Su historia nos enseña que las figuras públicas a menudo se convierten en víctimas de las narrativas simplificadas que la sociedad crea sobre ellas. La reina que disfrutaba de los lujos no fue solo eso, también fue una joven atrapada en un entorno que la superó, cargando con la culpa de un sistema económico y político que no podía controlar. En realidad, parece que María Antonieta fue, en muchos aspectos, una víctima de la historia.